Vamos a llamar a Henry Peralta a que nos acompañe con su presentación. Les cuento que Henry Adolfo Peralta Uritica es experto internacional en reducción del riesgo de desastres y construcción de resiliencia territorial, con más de 17 años de experiencia profesional. Es magíster en educación, con énfasis en educación popular y desarrollo comunitario de Univalle, ingeniero civil de la Universidad del Valle, graduado del programa de especialización de reducción del riesgo de desastres en el marco del desarrollo local sostenible de la Organización Internacional del Trabajo OIT-ONU, programa DELNET, apoyo al desarrollo local. Es auditor interno de la norma ISO 22301, continuidad del negocio. Fue asistente de investigación del Observatorio Sismológico del Suroccidente OSO, Corporación OSO, en el área de vulnerabilidad y ambiente, es decir, que allí tenemos amigos fuertes y conocidos. Además es experto en evaluación del riesgo de desastres en poblaciones a gran escala. Henry, en tus manos. Y bienvenido. Gracias. Tú me dices el tiempo, por favor. Oh, sí, claro. Okay, vale. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primera instancia agradecer a Diana, al municipio de Envigado, por la invitación que nos hace a compartir con ustedes este espacio de reflexión y de conocimiento. Voy a tratar de que en estos minutos que tengo disponibles, poder dejarlos motivados a usted con un tema aparentemente nuevo, pero que no es tan nuevo, la resiliencia, ¿sí? Una palabra difícil de pronunciar, una palabra aparentemente que se ha puesto de moda, pero que no está tan, digamos, el uso de esa palabra no es de ahora, es una palabra que es una palabra antigua. Entonces vamos a tratar de ver en estos minutos cómo motivarlos a ustedes para que logremos establecer en el ejercicio de la gobernanza del riesgo la resiliencia como un elemento clave para que convoque, para que permita generar un proceso nuevo de liderazgo en los territorios, que permitan ir de la gestión del desastre a la gestión del riesgo como un elemento fundamental en las políticas públicas específicamente, pero eso para poder entender la resiliencia y para poder entender cómo fortalecer la gobernanza del riesgo y la gobernabilidad del riesgo en un territorio es necesario comprender qué es eso de la resiliencia. Y cómo se crea y cómo se recrea la resiliencia en un territorio. Y esa resiliencia se crea y se recrea específicamente cuando los individuos mismos reconocen qué tan resilientes son. Yo no puedo hablar de una ciudad resiliente si los individuos que componen esa ciudad no son resilientes. Yo no puedo hablar de una gobernanza del riesgo si esa gobernanza del riesgo no integra de manera adecuada la resiliencia como un instrumento, como una manera, como una herramienta que nos va a permitir articular lo que has estado desarticulado históricamente, que es el riesgo y el desarrollo. El riesgo lo vemos por un lado y el desarrollo lo vemos por otro. Y lo que hace la resiliencia finalmente en ese ejercicio de gobernanza y gobernabilidad es articular esos dos aspectos, riesgo y desarrollo. Yo no puedo pensar en un desarrollo de un territorio cuando estoy generando riesgos, y ni mucho menos yo no puedo pensar que un desarrollo se va a garantizar si ese riesgo se convierte en desastre. Por lo tanto, riesgo y desarrollo deben ser temas de una misma agenda. Quiero iniciar con esta frase de Ulrich Beck, que dice: el riesgo puede encararse de tres maneras distintas: con negación, con indiferencia o con cambio. El reto es la capacidad de decidir sobre unas condiciones de inseguridad que nosotros mismos hemos producido. O sea que en este auditorio muy probablemente es necesario reconocernos sobre cuál es esa posición que cada uno tiene frente al riesgo. ¿Lo seguimos negando? ¿Somos indiferentes? ¿O vamos a estar dispuestos a cambiar esos modelos mentales con que nos han formado o deformado en las diferentes escuelas de donde venimos? Esa es la invitación que yo les hago, y esa es la invitación hoy de por qué hablamos de resiliencia
esa palabra de moda, pero que yo les voy a demostrar aquí que no es, a pesar de que está de moda, es una palabra muy antigua. Entonces, la palabra resiliencia tiene un origen antiguo. Si bien en castellano es considerado un neologismo derivado del inglés resilience, existen textos en latín que indican el uso antes de Cristo. ¿Sí? Hicimos una investigación precisamente que hace parte de mi libro que se llama La resiliencia, la clave del liderazgo del siglo XXI, que en el mes de noviembre se va a lanzar en Colombia y en varios países. Y entonces encontramos que la resiliencia proviene realmente del verbo latín resilio, que significa saltar hacia atrás, saltar nuevamente, rebotar, chocar, caer sobre. Es decir, que la resiliencia no es un concepto estático, sino que la resiliencia finalmente es un contexto, es un proceso dinámico que nos invita al cambio. Siguiente, por favor. La resiliencia es un término que alude al dinamismo, que indica energía y movimiento y cambio. Expresa acciones de avance o de retroceso, lo contrario a lo estático. Denota también el fluir de la vida, el brotar, el palpitar de la naturaleza, tal como lo hace el agua. Por eso decimos que la resiliencia no es para el desastre, la resiliencia es para la vida. ¿Sí? Actualmente tenemos ese concepto y empezamos a escucharlo y siempre terminamos definiendo la resiliencia como la capacidad que tenemos para recuperarnos, pero esa capacidad de recuperación no va a ser tal si nosotros no invertimos anticipadamente en fortalecer las capacidades humanas, técnicas, financieras, sociales, económicas, políticas, tanto de los individuos como de los territorios. Entonces, por lo tanto, la resiliencia no es algo ajeno a la vida, está presente en nuestra vida desde el momento mismo de la concepción. Todos los que estamos aquí ganamos una carrera frente a millones de espermatozoides para poder lograr hoy estar aquí. Ese es el primer acto resiliente de un ser humano. Entonces, entender la resiliencia que no es para el desastre, sino para la vida, implica también entender que la resiliencia hace parte de un constructo social. La definición de resiliencia tiene dos grandes connotaciones, ¿no? La hemos escuchado en muchas, o la hemos leído en internet o en los libros. La primera es que describe la capacidad de un material, ¿sí? Y la otra es describir la capacidad de los seres vivos. Por ejemplo, la resiliencia en ecología se define como la capacidad de un ecosistema para mantener sus patrones normales del ciclo de nutrientes y de producción de biomasa después de haber sido sometida a un daño causado por una perturbación ecológica. En la actualidad, como todos saben, el concepto de resiliencia es usado por las ciencias sociales, las ciencias naturales, ¿sí? Ese concepto que viene de la ingeniería de los materiales, ahora vamos a tratar de mostrar eso, cómo ese concepto que viene de la ingeniería de los materiales finalmente se puede relacionar con la vida misma, ¿sí? Y cómo este concepto poderoso, yo diría, es un concepto que moviliza, es un concepto que articula, es un concepto que permite el diálogo, porque no estamos hablando de desastres, no estamos hablando de riesgo, estamos hablando de desarrollo. Pensar la resiliencia la resiliencia finalmente es una oportunidad precisamente para dialogar, para convocar y para debatir sobre problemas del desarrollo que finalmente se convierten en riesgo y se transforman en desastre. La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres define el concepto de resiliencia de esta manera. Este es el concepto, es el último concepto que se revisó precisamente después del marco de Sendai en el año 2015, y este es un acuerdo global. Por primera vez este ejercicio se hizo en conjunto con los diversos gobiernos, 187 gobiernos que firmaron el marco de Sendai en el 2015, y este finalmente fue un concepto revisado al cual se le agregó una palabra que es la gestión del riesgo. Antes existía un glosario de términos de la Oficina de Naciones Unidas que define la resiliencia en relación con esta definición que tenemos acá, pero no estaba, digamos, enfocada a la gestión del riesgo, sino una cosa más general. Entonces, la resiliencia es definida como la capacidad que tiene un sistema, una comunidad, una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas por el conducto de la gestión del riesgo. Aquí es un elemento importante y yo le agregaría no solamente por el conducto de la gestión del riesgo, sino por el conducto de la gestión del desarrollo, sino por el conducto de la gestión humanitaria, sino por el conducto de la gestión del cambio climático, sino por el conducto de cada uno de los procesos que en la vida nosotros estamos desarrollando.
¿sí? La resiliencia se construye todos los días desde las diferentes áreas donde trabajamos. Fíjense que por primera vez el concepto de resiliencia es usado por Naciones Unidas después del tsunami de Sumatra del año 2004. Coincidencialmente, un mes después de ese tsunami, ya se había planificado con anterioridad, con muchos meses con antelación, se había programado la reunión global de reducción del riesgo de desastres en una ciudad que se llama Hyogo, donde se iba a firmar un marco que antecede al Sendai, el marco de Sendai, que se llama el marco de Hyogo, y fue tanto la sensibilidad que generó el desastre generado pues en Indonesia a raíz del tsunami, que esto motivó que en enero del año 2005, cuando se reunieron en Hyogo, 168 gobiernos llegaron al acuerdo de que era necesario motivar, fortalecer la resiliencia en las comunidades y las naciones. Por eso el marco que se firmó allá tiene como eslogan en Hyogo: Marco de acción de Hyogo, aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades frente a desastres. Es decir, que el concepto de resiliencia, que surge por allá antes de Cristo, que después en la revolución industrial se toma precisamente para explicar el comportamiento de un material, y que luego después toman los psicólogos, los ecologistas, etcétera, etcétera, para explicar el comportamiento humano, para explicar los ecosistemas, la parte ambiental, es tomado, adoptado y adaptado como una propuesta, como un elemento que moviliza al mundo para fortalecer la resiliencia, es decir, para fortalecer capacidades sociales, económicas, políticas, institucionales para hacerle frente a las crisis. Entonces, por primera vez, el concepto de resiliencia es usado en el campo de la gestión del riesgo a partir del año 2005, pero solo hasta el año 2010 que empezamos, como luego de hacer una evaluación, a tener presente que ese concepto de alguna forma se estaba quedando y era necesario entonces tratar de impulsarlo a nivel local. Sí, porque es a nivel local donde se generan los riesgos, es a nivel local donde se genera el desastre, es a nivel local donde se planifica o no se planifica el desarrollo. Entonces, es en el 2010 cuando nace una campaña que se llama Ciudades Resilientes, y por eso este foro se llama Ciudades Resilientes. Desde el año 2010 toma un impulso más fuerte la resiliencia como una herramienta, como una disculpa, precisamente para articular el riesgo y el desarrollo como temas de una misma agenda. Siguiente, por favor. Entonces, hablamos que la resiliencia no es para el desastre, sino para la vida, porque integra todos los aspectos del desarrollo: lo social, lo económico, lo político, lo ambiental, lo sociocultural, lo espiritual en algunas comunidades, por ejemplo, como las comunidades indígenas. Y entonces todo esto implica que se soporta sobre el fortalecimiento de las capacidades humanas. O sea, yo no puedo hablar de un Envigado resiliente si los seres humanos que hacen parte de las organizaciones como individuos no somos resilientes. Por lo tanto, la resiliencia empieza en la individualidad del ser. Siguiente, por favor. Desde una perspectiva sistémica, digamos que la resiliencia la resiliencia hay que mirarla de manera sistémica, no es de un pensamiento lineal, es un tema complejo. Y mirar eso de un tema complejo permite mirar que hay unas interconexiones, ¿sí? Los seres humanos venimos a este mundo solos y nos vamos solos. Sin embargo, cuando estamos durante todo el proceso de la vida, tenemos una interrelación el uno con el otro, y que finalmente esto nos aporta precisamente para salir avante, ¿sí? Yo decía que el primer acto de resiliencia es la fecundación. El segundo acto de resiliencia es cuando entonces nos empezamos a formar en el vientre de nuestra madre. Y el tercer acto de resiliencia es cuando nacemos. Y cuando nacemos empezamos, dependiendo de esa fortaleza que nuestra madre nos haya dado, nuestra familia alrededor de ese vientre, pues vamos a ser más o menos resilientes. Y cuando nacemos, pues nos chocamos con ese otro medio porque estamos muy cómodos allá en el vientre de la madre, pero cuando salimos entramos al frío, al calor, y entonces empieza un concepto de poder resistir y de poder adaptarse frente a esos nuevos cambios. Entonces, esa resiliencia finalmente tiene que ver con un pensamiento más sistémico. Es así, por ejemplo, en un equipo de fútbol, si no existiera una coordinación entre jugadores, no pasaría de ser solamente un grupo, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es que la resiliencia se construye como un equipo, no como un grupo, ¿sí? Y aquí estamos tratando de construir ciudades resilientes, implica entonces decir, bueno, ¿y
cuál es el papel y el rol que cada uno va a jugar precisamente para no ser un grupo simplemente, sino un equipo de fútbol. Siguiente. La resiliencia es el resultado o se puede expresar en términos de una propiedad emergente, y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos ahora. Los individuos conformamos sistemas sencillos, sistemas complejos. Siguiente, por favor. Que finalmente, este es un gran ejemplo, el de las aves. Dice, algunas aves cuando vuelan adoptan la posición en forma de V que les permite mejorar y ahorrar energía. Esta eficiencia es una propiedad emergente que solo es posible por su funcionamiento como sistema. O sea, la resiliencia implica una articulación de todos los sectores sociales, de los sectores económicos. La resiliencia es la oportunidad precisamente para tejer esas relaciones que nos han faltado, porque todavía no hemos entendido la gestión del riesgo, nunca entendimos la prevención de desastres, después nos salieron con el tema de la gestión del riesgo y tampoco la entendimos, y ahora dice usted que nos va a ir con la resiliencia, y digo sí, porque algo pasó. Hemos escuchado en el auditorio hablar de desastres naturales, y uno dice, uy, Dios mío, llevamos 30 años diciendo que los desastres no son naturales y seguimos hablando de desastres naturales. ¿Qué está pasando? Entonces tenemos que poner la resiliencia de manifiesto como un nuevo paradigma. Así como la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres de América Latina, del cual hace parte el profesor Gustavo Wilches, algún día se atrevieron ese grupo de pensadores a romper el paradigma de que los desastres eran naturales, y de alguna forma hoy las políticas mundiales retoman todos esos argumentos que soportan que los desastres no son naturales, sino que son producto de fenómenos sociales, de prácticas equivocadas del desarrollo. Considero que hoy la resiliencia se convierte en ese nuevo paradigma que tenemos que ayudar todos a construir precisamente para lograr establecer esa relación entre sociedad, naturaleza y sociedad que finalmente hace que se genere el riesgo o se planee el desarrollo, perdón. Entonces la resiliencia, esta es una definición propia de resiliencia. La resiliencia es la capacidad innata y o adquirida de una persona u organización para resistir, adaptarse, prepararse y recuperarse ante una crisis. Se basa en una actitud flexible y de aprendizaje para resolver de forma creativa e innovadora las situaciones adversas cotidianas, así como las grandes crisis. Esa es una definición que consideramos se aterriza más a un enfoque más humano. Siguiente. Entonces, si uno pudiera comparar la resiliencia con eso que nos enseñaron, yo soy ingeniero civil en la universidad, me enseñaron que la resiliencia es la capacidad que tiene un material para absorber un esfuerzo, deformarse y al quitarle la carga, el volver otra vez a su estado normal. Yo quiero explicarles a ustedes cómo se comporta la resiliencia haciendo esa analogía con los materiales, y digo yo que la resiliencia tiene dos fases. Siguiente. Una fase elástica y una fase plástica. Este gráfico que vemos acá es el comportamiento de cualquier material sometido a un esfuerzo, ¿sí? Entonces decimos que en esta fase, que está acá, siguiente por favor, la podemos considerar la fase elástica de la resiliencia, que es cuando nosotros en la vida cotidiana estamos sometidos constantemente a situaciones que resolvemos en la cotidianidad. Y es en esa fase elástica donde nosotros construimos la resiliencia, donde nos fortalecemos, porque aún no hemos llegado a la crisis, ¿sí? A esa crisis que finalmente nos lleva a un punto de no retorno. Y esto lo pongo de manifiesto porque muchas veces hablamos que lo ideal después de un desastre es retornar a la normalidad, y retornar a la normalidad es retornar a la normalidad que generó la crisis. Por lo tanto, no hay que hablar de la normalidad después de un desastre. Hay que superar la normalidad que generó el desastre. Entonces, si lo tenemos en cuenta, decimos que en esta fase, que es un material, cuando se somete a diferentes esfuerzos, él se quita el esfuerzo, o sea, se quita la situación y él regresa y está como rebotando. ¿Sí? Rebota, vuelve, pero el material no queda totalmente deformado, él vuelve a su estado, digamos, recupera su funcionalidad. Pero ¿qué pasa? Siguiente, cuando ocurre esa crisis, esa ruptura, ¿qué pasa ahí? Pues obviamente entramos en un colapso de no retorno, o sea, que nos deformamos plásticamente, entramos en una deformación plástica.
Por eso cuando hablamos de desastre no podemos decir que vamos a arreglar a la normalidad, porque cuando ya sucede la crisis, cualquiera que sea, no va a volver a ser el mismo. Lo que hay que hacer entonces son procesos en esa fase plástica, o sea, en esa fase donde quedamos deformados, de adaptación precisamente a esa nueva situación, y es ahí donde decimos que, dale siguiente, que mientras en la fase elástica se crea la resiliencia, o sea, asumo y tomo todos los elementos para resistir las crisis, las que vengan, es en la fase plástica donde se recrea la resiliencia, ¿sí? Muy probablemente no vamos a volver a ser los mismos, pero la idea de la resiliencia finalmente es transformar la realidad que generó la crisis. Siguiente, por favor. Un material rígido es más susceptible a romperse que uno flexible, eso lo vemos. Si el bambú no fuera flexible ante los esfuerzos que le impone el viento y su propio peso, este se rompería. Siguiente. Entonces, esto nos lleva a definir qué sería finalmente un territorio resiliente. Si estamos hablando de que los individuos debemos ser resilientes y hacemos parte de un territorio, entonces, ¿qué es un territorio resiliente? Un territorio resiliente es aquel donde se conocen sus riesgos y se reducen, y si estos se manifiestan en desastres, resisten el impacto recuperándose de manera rápida, segura y eficiente. Es un territorio que se adapta a los cambios y aprende de estas situaciones para incrementar su seguridad frente a acontecimientos futuros que puedan afectar la continuidad de los negocios territoriales y la sostenibilidad del sistema municipal. Es la capacidad que tiene ese territorio para resistir, para absorber, para prepararse y para recuperarse de manera rápida. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos un ejemplo, es una pictografía de cualquier municipio de Colombia. Un municipio poco resiliente, o sea, un municipio que tiene pocas capacidades para enfrentar las crisis. Pero este territorio está habitado por personas y dependiendo de las capacidades que esas personas tengan, pues el municipio también va a hacerlo, ¿no? Es como un elemento importante. Siguiente. Pero yo puedo pasar de ese territorio poco resiliente a un territorio más resiliente. No significa que aquí no va a pasar nada, puede ocurrir el terremoto, puede ocurrir el deslizamiento, pero la capacidad que tiene, primero, de resistir este territorio en relación con el anterior, pues va a ser mayor en temas de resistencia y recuperación que el otro. A esto es lo que tenemos que llegar cuando hablamos de una ciudad resiliente. Siguiente. Entonces, yo quiero mostrarles a ustedes 4 ejemplos de resiliencia, contados por 4 personas, y ojalá hagan el ejercicio cuando salgan ustedes aquí, a ver si son capaces, los reto, a que puedan explicar la resiliencia desde la cotidianidad de la vida, porque si nosotros después de este foro salimos y no somos capaces de describir la resiliencia de la cotidianidad de la vida, digo, perdimos el tiempo, porque en la medida en que lo interiorizamos, que la resiliencia del municipio empieza por la resiliencia de los individuos, pues finalmente digamos que ese es como el tema fundamental. Entonces vamos a ver 4 ejemplos, y el primero es de un youtuber, miremoslo. ¿Cómo explican resiliencia y cómo lo conectan con el territorio? Venga hoy aquí para explicaros lo que es la resiliencia. Y creo que no hay mejor manera de hacerlo que comparándolo con lo que más me gusta, los videojuegos. Imaginaos por un momento en esos corazones que nos muestran nuestras vidas. ¿Sabéis cuando encajamos golpe tras golpe pero seguimos teniendo vida? Puede ser que de un solo golpe perdamos, pero sin embargo, si conseguimos comer o conseguimos esperarnos un tiempo, conseguiremos recuperar esos corazones. En eso consiste la resiliencia. Pero más allá del mundo virtual, hay realidades como las del Sahel, en África, donde la partida corre el riesgo de acabar mucho antes de lo que nos gustaría. Las sequías o las inundaciones hacen cada vez más vulnerables a las personas frente al hambre. Con el cambio climático, estos golpes llegan cada vez con más frecuencia y sus corazones no son capaces de recuperarse a tiempo. La resiliencia allí es la capacidad de prepararse, aguantar esos golpes y volver a recuperarse. ¿No crees que eso sí merece un like? Buscamos 100 ejemplos de resiliencia y queremos que aportes tu visión. Entra en 100ejemplosderesiliencia.org y participa ahora. Veamos ahora el otro, el de un cocinero. ¿Cómo explica la resiliencia de lo que él hace? La persona que inventó la fideuá quería hacer una paella, pero se encontró con un pequeño problema, que no tenía arroz. ¿Cómo salió del paso? Pues en vez de usar arroz, tiró de unos fideos que tenía ahí. Él hizo lo que muchos hacemos cuando nos enfrentamos al gran drama de no tener un ingrediente importante para hacer una receta, que es buscar una alternativa, tirarle la imaginación y así superar ese inconveniente. Esto es un aspecto fundamental de lo que se llama resiliencia, que es algo que nos sirve igual en la cocina que en la vida. En regiones del mundo como el Sahel, la resiliencia no es importante, es que es vital.
La resiliencia allí permite la transformación de sus habilidades para superar adversidades, por ejemplo, diversificando los cultivos para lograr una dieta mucho más variada. Seguridad alimentaria para hacer frente a las consecuencias que el cambio climático está causando en esta región. Así que, ya sabes, en la cocina y fuera de ella, en España y en el Sahel, la resiliencia es un ingrediente que nunca puede faltar en tu receta. Buscamos 100 ejemplos de resiliencia y queremos que aportes tu visión. Entra a 100ejemplosderesiliencia.org y participa. Ahora vamos a ver un comentarista deportivo. ¿Sabéis lo que es resiliencia? No, tranquilos, os lo cuento ahora mismo, desde el deporte, que es lo mío, ¿vale? Os pongo en Sudáfrica 2010, partidos que jugó España, que ganó el Mundial, la selección española de fútbol. ¿Quién se acuerda de que el primer partido contra Suiza lo perdimos? Nadie, pero es lo que pasó. ¿Qué tuvo que hacer la selección? Sobreponerse. ¿Que luego venían los alemanes? Para afuera, nos los cargamos. ¿Que tocó a los holandeses? ¡Hala! Picadillo, siguiente. Pues siguiente fue Iniesta, un chaval de Fuentealbilla, ni Cristiano, ni Messi, ni nada. Uno de la tierra de Albacete va y resuelve el tema. Pues de eso va la resiliencia. La resiliencia es darle la vuelta a la tortilla, sobreponerse a las situaciones difíciles. Resiliencia. Eso es lo que busca Acción contra el Hambre en África, en el Sahel. Poco a poco el desierto, el Sáhara, se ha ido comiendo las tierras fértiles. ¿Qué necesitamos? Cultivos específicos para esas áreas. ¿Qué queremos? Ganarle esa carrera contrarreloj al cambio climático. ¿Qué queremos también? Como no, ganarle la carrera al hambre. Buscamos 100 ejemplos de resiliencia y queremos que aportes tu visión. Te buscamos a ti. Entra. Vamos al último. Hola, somos Darío Adanti y Edu Galán, de la revista satírica Mongolia. Los que hacemos Mongolia trabajamos en prensa y nos quedamos en paro en el año 2010. ¿Y qué hicimos? Robamos chalets. No, nos resistimos a la crisis. Y preparamos una revista satírica propia, Mongolia. Nos adaptamos a cobrar una miseria Y transformamos nuestra realidad de exitosos colaboradores de prensa en pobres empresarios de la prensa independiente. ¿Y por qué hicimos semejante idiotez? ¿Porque somos imbéciles? No, por resiliencia, Porque resiliencia es resistencia y preparación. adaptación, recuperación. Y transformación. Cada año en junio en Sahel miles de familias agotan su reserva de alimentos y no recogerán la siguiente cosecha hasta septiembre. Y en el medio están julio y agosto. En esos meses, cuando más necesarios son, se disparan los precios del mijo y del sorgo, condenando a más de 1 millón de niños a la desnutrición. La resiliencia es la única forma que tienen de no pasar hambre. Buscamos 100 ejemplos de resiliencia. Envía. Muy bien, creo que con esto ha quedado claro que la resiliencia, ¿no? Y ojalá dentro de unos meses que regrese acá, ustedes puedan contar que el municipio de Envigado, cada uno de diferentes disciplinas pueda contar que la resiliencia y conectarlo con el tema territorial. Entonces, ya para ir concluyendo e ir cerrando, vemos y recogemos de estas experiencias que resiliencia tiene 4 componentes fundamentales. El primer componente es conocer para resistir y permanecer. O sea, tenemos que hacernos resistentes y para eso tenemos que invertir dinero en el conocimiento, hacer inversiones grandes en conocer dónde es que vivimos. El siguiente elemento tiene que ver con la adaptación, pero la adaptación no puede ser cualquier adaptación, no tiene que adaptarse positivamente a los cambios. Luego, prepararse para afrontar, pero el problema es que nadie se prepara para afrontar porque creemos que las cosas no nos suceden a nosotros, que eso sucede por allá en Estados Unidos, en México, por ejemplo, y creemos que eso le pasa a otros y nosotros no nos preparamos. Y si nos pasa la crisis, pues tenemos que tener la capacidad de recuperarnos y transformar esa realidad que generó la crisis. Esos 4 elementos, conocer para resistir, adaptarse positivamente, prepararse para afrontar y recuperarse rápidamente y transformar la realidad que generó la crisis, son los 4 elementos claves para construir resiliencia. Siguiente, por favor. Entonces, así como todos los caminos conducen a Roma, ustedes han escuchado esa frase, todos los caminos conducen a la resiliencia. Y aquí es donde nos conectamos todos, de diferentes disciplinas, los humanitarios, los ambientalistas, los que atienden emergencias, los que trabajan en desarrollo. Es la resiliencia la que convoca y es el ejercicio que debemos hacer a futuro. Entonces, dale, siguiente. Entonces, como todos los caminos conducen a la resiliencia, el primer camino es el marco de Sendai para la reducción del riesgo, que es el marco global, que nos permite precisamente hoy articular lo que estamos haciendo el día de hoy en este evento. Siguiente. El segundo son los objetivos de desarrollo sostenible, que hacen parte también de construcción de resiliencia. Siguiente. Los acuerdos de París, el tema de cambio climático también es una plataforma global que aplicada en lo local nos va a permitir llegar a la resiliencia. Siguiente,
pero también lo humanitario, y a veces nos olvidamos que lo humanitario también ayuda a construir resiliencia, la acción humanitaria. Y por último, la quinta agenda a nivel global, que es sobre la base que debemos trabajar, la agenda de la nueva agenda urbana, la del Hábitat 3, que se definió en Ecuador el año pasado. Entonces, estas 5 agendas, que son el soporte a nivel global, son las que nos van a permitir precisamente lograr establecer esa relación y esa articulación entre todos. Entonces, ¿cuáles son los retos para crear y recrear la resiliencia? Vamos a suponer que tenemos que hacer rodar esta rueda, ¿no? Porque recuerden que la de resiliencia es dinámica. La resiliencia no es algo estático que yo tengo acá, sino que tenemos que entre todos empujar esa rueda. Siguiente. Para esto, para poder mover esta rueda, tenemos que fortalecer capacidades sociales. Siguiente. Capacidades financieras. Siguiente. Capacidades naturales. Siguiente. Capacidades humanas y capacidades físicas. Esos son los elementos que me van a ayudar a mover esa rueda, porque esa rueda no es estática. Pero resulta que actualmente esa rueda la tenemos que hacer mover en un terreno que es pendiente y además con baches. ¿Quién dijo que era fácil mover la resiliencia? Y esa pendiente está relacionada con las tendencias políticas y socioeconómicas que hacen que esa rueda tengamos que, digamos, moverla en contrapendiente y además con un terreno con baches. Siguiente. Pero también sabemos que tenemos que trabajar en el marco de un contexto de estructuras sociales y sistemas de poder que hacen que esa rueda no se mueva. Pero además, siguiente, tenemos unas fuerzas contrarias que no van a hacer que esa rueda se mueva, que están asociadas, siguiente, a la construcción de vulnerabilidad, siguiente, y a las amenazas que tenemos en el territorio. Entonces, pareciera que tenemos todo en contra, pero resulta que hoy estamos generando, yo inicié esta charla con, ser indiferentes no sirve. Negar el riesgo tampoco sirve, implica una actitud de cambio, y como estamos en una actitud de cambio con este foro, pues nos mantenemos que hacer a este otro lado para que todos, entre todos, ayudemos a empujar esa rueda. ¿Y qué tenemos a nuestro favor? Tenemos el marco de Sendai, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos la acción los elementos que tienen que ver con el modelo de cambio climático, la cumbre mundial humanitaria y la nueva agenda urbana. O sea, tenemos todos los elementos globales que nos van a permitir mover esa rueda. Entonces, para terminar, yo quiero dejarlos con este video de esta señora, Wangari Maathai, que ganó el Premio Nobel de Paz en 1994, y quiero dejar esta motivación. Quiero invitarlos entonces a que, a pesar de que cada uno de nosotros trabaje en la paramos un momento, por favor. A pesar de que trabajemos en diferentes disciplinas, hagamos diferentes cosas, pienso que aquí hay una oportunidad para liderar un nuevo proceso de cambio, para hacer un territorio resiliente. Y esta experiencia es importante porque muchas veces no necesariamente tenemos que tener todos los recursos para hacer las cosas. A veces con las capacidades individuales juntas podemos construir grandes procesos. Entonces vamos a ver este video y al final hacemos una reflexión sobre el mismo. We are constantly being bombarded by problems that we face, and sometimes we can get completely overwhelmed. The story of the hummingbird is about this huge forest being consumed by a fire. All the animals in the forest come up and they are transfixed as they watch the forest burning, and they feel very overwhelmed, very powerless, except this little hummingbird. It says, I'm going to do something about the fire. So it flies to the nearest stream, takes a drop of water, and puts it on the fire, and goes up and down, up and down, up and down, as fast as it can. In the meantime, all the other animals, much bigger animals, like the elephant with a big trunk, could bring much more water. They are standing there helpless, and they are saying to the hummingbird, what do you think you can do? You're too little. This fire is too big. Your wings are too little. And you're big, so small. You can only bring a small drop of water at a time. But as they continue to discourage it, it turns to them without wasting any time and tells them, I am doing the best I can. And that to me is what all of us should do. We should always feel like a hummingbird. I may feel insignificant, but I certainly don't want to be
like the animals, watching as the planet goes down the drain. I will be a hummingbird. I will do the best I can. Bien, levante la mano los que alguna vez se han sentido como un colibrí, que han tratado de promover cosas y todo el mundo le dice usted no puede, usted es pequeño, ¿cierto? Levanten la mano los que a partir de hoy quisieran ser colibríes que motivan la resiliencia en el municipio de Envigado. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, la aspiración, y ya con esta voy a terminar, es que cada vez hayan más y más colibríes, hombres y mujeres que hagan lo mejor que puedan dentro de sus propios territorios, sectores y familias. Ese es el secreto de la resiliencia. Es una construcción colectiva. La resiliencia no es para el desastre, la resiliencia es para la vida y se construye en la vida. Siguiente. Entonces, yo con esto los dejo, agradezco su atención, muy pronto estará el lanzamiento del libro Resiliencia, la clave del liderazgo del siglo XXI, donde recoge muchos de estos elementos que motivan a generar ese nuevo liderazgo que necesitamos precisamente para construir territorios resilientes. Muchas gracias. Henry, muchísimas gracias por tu estimulante presentación. Para todos y todas, definitivamente. Muchos colibríes creo que hay acá, que están con nosotros acá. Y el resto todos quieren ser, asumo.